Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Linia y como cada semana me acompaña Linia. Qué hijo de puta, güey. Bienvenidos sean todos ustedes. Específicamente le dije a Sergio, güey, en la primera línea va el nombre de quien lo dice. En la segunda, no vayas a decir mi nombre es Línea. Pero qué bueno que estás por aquí, Sergio. Bueno, como no lo dije durante el intro porque se me escapó, a Los Bardos de la Historia número 34, sean ustedes bienvenidos. Aquí a mi lado tienen el hermoso rostro de mi amigo Diego Gabriel Villanueva, alias En Línea. ¿Eres Línea? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. La verdad es que sí, creo que, y me he dado cuenta que en varias introducciones cuando preguntas cómo estoy, hago algún comentario sobre el trabajo, así que hoy continuaré con esa tradición. Esta es una de esas semanas donde me doy cuenta que todos a mi alrededor son tontos. Que no quiero trabajar. Y que no quiero trabajar, Que pero curiosamente que requiero hacerlo. no trabajo por gusto, trabajo Ajá. porque no tengo de otra. Me di cuenta que jalen los jodidos y yo estoy jodido. A mí se me hace muy cagado porque todavía nuestros papás tienen como esa mentalidad de que el trabajo dignifica. Y es como, no me malinterpretes, estoy muy agradecido de tener un trabajo. Pero honestamente, En el momento en el que no tuviera que hacerlo, lo dejaría. lo dejaría. Sí. Sí, o sea... El trabajo dignifica, pero a estas alturas de mi vida me dignificaría mucho más irme a la playa. Sí, Güey. el trabajo dignifica a esas alturas de la vida. Yo ya no quiero dignidad, quiero dinero. ¿Quién quiere dignidad? Lo que queremos es tener en qué caernos muertos. Sí, es poder ir al último concierto de Soda Stereo. ¿Y sabes qué? Ya no pude. Y ni todo el trabajo del mundo me va a dar esa dignidad. No importa cuánto dinero Sí. tengas, jamás podrás tener un dinosaurio, ¿no? Así es, entonces, ¿de qué nos sirve trabajar? Pero bueno, seguimos queriendo comer y, sobre todo, el alcohol. El alcohol es muy caro, como lo aprendí en la semana de mi cumpleaños. El alcohol es bastante caro, entonces, pues, a seguirle dando para que este pinche podcast por fin monetice. Espero que sí. Hablando de eso, suscríbanse a YouTube Así y es. a todos los lugares donde puedan. Para los que se van uniendo a la tradición de cada martes de escuchar este podcast, les platicamos un poco la dinámica. Cada semana, mi amigo o yo le contamos al otro una historia o una biografía que sean lo suficientemente cagadas o interesantes como para poder echar la guasa un rato, con la particularidad de que la persona que está escuchando la historia, en este caso este güey, no sabe ni idea de lo que yo voy a hablar. Muy bien. Quizás sí tiene noción de lo que voy a hablar una vez que le diga, pero el chiste es que él no sabe de saber en este momento. O sea, no es que no sepas nada, porque en realidad yo considero que eres una persona muy inteligente y que lee mucho, pero, o sea, es desconocer de que justamente en este momento no tienes idea de el tema. Algo que me agrada es que teníamos esta preocupación de qué va a pasar cuando alguien adivine. Ya en el capítulo anterior sucedió, entonces ya se rompió esa tensión sexual. Sí, no pasa nada. O sea, Ajá. porque de todos modos, literal 5 segundos después es como, y ahora vamos a hablar de esto. Ajá. Pero es gracioso. Entonces, venga esa pista cutre que normalmente me darías. Exacto. Y, creo que eso no lo dije. Normalmente le doy o me da. Hasta ahí. Pero también nos compartimos pistas de la persona que está leyendo para que la otra persona trate de adivinar. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar, mi querido amigo, tiene que ver con el presidente Lázaro Cárdenas. No me digas. No me Tiene digas. que ver con varios presidentes y es Ah. algo que sigue vigente hasta ahorita. ¿Me vas a contar presidentes mexicanos? Pues, o sea, técnicamente sí, pero Ok, le sigue importando a más presidentes. Pero sí, en específico a presidentes mexicanos. Ah, ok. Vamos a contar algo que tenga que ver sobre La expropiación petrolera, güey. expropiación. No te creas. Es lo más cerca. Va a tener que La ver. expropiación petrolera. No Te lo voy a vas decir, güey, arrepentir si no lo voy a dices la decir. expropiación petrolera. No, no lo voy a decir, güey. Güey, la expropiación petrolera. El petróleo tiene que ver con Lázaro Cárdenas. Y dime si no sigue vigente hasta ahorita. A tal grado que el presidente insiste en hacer otras 19 refinerías, aunque ya le han dicho, señor, esa madre se va a acabar en 20 años. Yo no voy a estar vivo. Te voy a decir dos. Una por darte gusto y una la mía. Ok. Una, ¿es la expropiación petrolera, Sergio? Sí.
¿Sí es? No. Ok, la mía. Ok. Esto tiene que ver, y no sé por qué mi mente se fue allá, tiene algo que ver con el cuerpo de guardias presidenciales. No. Ok. Güey, cada que adivinas así Un algunos long temas, shot, cabrón. me das ideas para temas. Como hubo uno en el que recientemente estoy escuchando que me dijiste, tiene que ver con las pandillas de Tacubaya. Y yo, no. Pero espérame 2 meses. Ajá, pero a ver, Y cuéntame. cuando menos te lo esperes, sí Ajá. tendrá que ver. Tiene que ver con los Caifanes, no la banda, sino el término, ¿no? Ok. Ese término siempre me ha gustado mucho. Los Caifanes. Los Caifanes, que son como los malandros, pero como muy de la Ciudad de México. Pero no son malandros a nivel cholo, sino era como este morrito en clase media naciente mexicana de los 50s que se salía a tirar monedas en los Oxxos. Y que si se peleaba con sus amigos se volvían jaguares. Ajá. Sí, básicamente. Ok, no tiene nada que ver con eso. Qué bueno que estás muy alejado. Ok, échele. Ahora, esto no tiene nada que ver con la pista, pero también es importante decir que yo traté de que hubiera una mujer para este tema, Pero no se logró. pero logísticamente. ninguna de nuestras amigas tiene algo mejor. Más bien, todas nuestras amigas tienen algo mejor que hacer un jueves a las 7 de la tarde que estar tomando con nosotros. Qué bueno, me alegra. Qué triste si no. Si ustedes quieren estar aquí, un DM a cualquier red social y vienen el día que quieran, ¿eh? Ah, sí, pero jueves a las 7, no. Ese es mi día para tomar. Sí. Pero sí, o sea, obviamente me encantaría que vinieran después una chava a complementar de lo que vamos a hablar hoy. Ok. Entonces, quiero que sepan que lo que voy a hablar hoy es desde mi investigación. Échale. Como hombre. Échele. Como hombre que menstrua. Hoy es un podcast de hombres. No, hombres no. No. Ah, por eso, me gustaría iniciar con esta bella reflexión, ¿no? Échele. Como hombres, solemos dar muchas cosas por sentado, privilegios que tenemos por el simple hecho de haber nacido con una pieza extra en el cuerpo. ¿Correcto? Solemos ser ajenos a las problemáticas de las demás personas por el simple hecho de que podemos hacer pipí de pie. Sí. Y además todas las demás facilidades, Sí. como el sueldo, la no discriminación. La brecha salarial, los roles de género, Ajá. el hecho de que nuestras actividades de ocio como culturales y deportivas son mucho más monetizables que las de otras mujeres. Pero sobre todo hacer pipí de pie cuando vamos al bosque. Exactamente. Ese es el privilegio sobre todo, que nos ha sobre dado. todo en el bosque, ¿no? En el bosque. En el super medio me vale ver. En el super medio está Porque mal. igual ustedes deberían hacerlo de pie, está sucio. Pero en el bosque es una ventaja, güey. Exacto. Es por eso que esta semana quise investigar un poco para dar a conocer una pizca de la lucha que se fue dando a lo largo de los tiempos para pues dar paso a que se dieran a conocer, a que se pues obtuvieran estos derechos las mujeres. ¿Ok? En específico, hoy vamos a hablar de un derecho hoy vamos a hablar de un derecho en específico, pero que va englobado en una lucha mucho más grande y que sigue hasta el día de hoy. Ok. El día de hoy vamos a hablar de la historia del voto femenino en México. Ok. Vale. Primero que nada, Lechu, explícanos, tú que estuviste como 15 minutos en derecho, ¿por qué es importante el voto? Verás, fue más de 15 minutos, fue aproximadamente media hora. Si estás a punto de acabar la carrera, pues. Yo iba para ministro, pero me chingué la rodilla. ¿Por qué es importante el voto? Bueno, dentro de las diferentes maneras en las que se conforma un estado democrático, el cual tiene su poder. Pero es lo divertido. Ok. Todo esto sería un cagadero si no nos organizáramos para tomar decisiones. De por sí sí es un cagadero, pero bien decía Winston Churchill que la democracia es la peor forma de gobierno, pero es la que más tenemos a la mano. No lo decía así porque él hablaba inglés, Y pero porque tenía más clase. tenía más clase y fumaba más. Y era racista. Y era racista. Pero el punto es que si no nos organizamos, este pedo va a valer verga. Y No si no nos coge organizamos, nadie. no coge nadie, güey. Entonces, el poder en los estados democráticos reside en el pueblo, en la organización que estos tengan. Si todos nos ponemos de acuerdo, decidimos qué pedo con lo que pasa a nuestro alrededor. Y cogemos todos. Y cogemos todos. El punto es que en ese ponernos de acuerdo era a quién vamos a escuchar, quién se va a poner de acuerdo. Al principio eran monarquías, eran imperios donde un solo cabrón decidía todo. Después hubo muchas oligarquías, que la oligarquía es cuando los más poderosos o superiores toman las decisiones. Y después empezaron a desarrollarse algunas democracias donde consideramos a todos los hombres como parte del voto. Esta es clave, consideraban a los hombres, no a cualquier persona, sino solamente a los hombres y de algunas clases sociales. El
voto después se fue abriendo para otros grupos, hombres de otras clases sociales, y los últimos sectores de la sociedad que accedieron a esta manera de participar en la manera en que nos organizamos fueron los sectores discriminados por temas de raza, origen y género en este caso. En el caso preciso de las mujeres, el tema es que hay un movimiento desde hace muchos años, un movimiento que de hecho es de los más importantes a nivel político, que es el del sufragio, y de hecho las sufragistas a principios... Allá vamos. Y de hecho las sufragistas a finales del siglo XIX, principios del XX, son el movimiento en el cual seguramente muchas de tus artistas favoritas y muchas de tus literatas favoritas estuvieron involucradas, pero son las que iniciaron este pedo para que hoy el voto no sea la manera de la que se representa el Estado únicamente por los hombres, sino por hombres, mujeres, personas en las disidencias de género y absolutamente cualquier ser humano, raza, cualquier persona que quiera participar, porque los estados los hacemos todos. Siempre y cuando hayas nacido humano, básicamente esto es importante, siempre y cuando hayas nacido humano, el voto te da la oportunidad de participar en la vida pública y te da la calidad de ciudadano de un estado donde naciste y que pues ya naciste aquí, pues al menos deberían de dejarte decidir sobre cómo se vive en este lugar. Los estados nacieron bajo la idea de igualdad y libertad, y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es buscar que la idea se vuelva realidad. Con eso me despido. Ok. Gracias. Me avientas el vaso. Ok. Completando un poquito con lo que dice el Lechu. Ya entiendo mucho más lo que decías de que hubiera estado chido tener una morra aquí, pero está totalmente abierto a que participen en esto y que vengan cuando quieran. Así es. El sufragio femenino o voto femenino tiene dos aceptaciones. Una stricto sensu, sentido estricto, que hace referencia a la lucha para obtener las reformas legales necesarias que contemplaran en los diversos países del mundo el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Voy a estar todo el capítulo con mi manita aquí porque ya pedo me pongo cariñoso. Ok, es decir, a ser elegidas para desempeñar cargos públicos. La segunda acepción es el latus sensus, sentido amplio. Se vincula con la lucha histórica feminista por el reconocimiento al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Es decir, el derecho al voto no solo es el derecho al voto, sino viene englobado en el derecho a la educación, a la propiedad, al acceso a la justicia, al reconocimiento de todos los demás derechos que la mujer, pues por el simple hecho de haber nacido, debería de tener. Es que el voto es tu llave de entrada a una cultura democrática que te puede brindar muchos otros derechos y que no, a ver, voy a corregir, no es que te pueda brindar, tú tienes esos derechos. Es como ejerces para que se respeten y que se ejerzan. Un derecho no se gana en algún momento. No, un derecho se tiene y ya. Exacto. Qué políticos andamos ahorita. Una estupidez para contrarrestar. No mames, hoy que llegué aquí al set, siempre llego a los estudios de Lechubiza y me siento en una bardita que está afuera, justo en la esquina. Hoy no me pude sentar en esa esquina porque un vagabundo se cagó. Entonces me tuve que sentar como 5 metros más allá. Fíjate que últimamente huele a pipilla popó afuera de mi... ¿En la mera esquinita? De mi departamento. En la mera esquinita hay un vagabundo se caga, güey. Sí, me caga. No, a ti no, al departamento. No, toda la zona, güey. En cuanto un vagabundo se caga en tu zona, la plusvalía baja al menos 5 puntos. ¿No crees que será un pedo como que lo marcan? Tipo Breaking Bad cuando ponían las Yo creo que hay una conspiración de las inmobiliarias. Mandan vagabundos a cagarse zonas... Para bajar la plusvalía. Para bajar la plusvalía, hacer que nos vayamos, después comprarlo barato y después hacer torres departamentales que las puedan vender en el triple. Y después prohibirles que se caguen en esta zona. Obviamente. Pones estas estructuras antivagabundos que son de la verga, güey. Muy bien, sigamos. Ok. Para dar un pequeño contexto, para cuando las ideas de sufragio femenino llegaron a México, en el mundo ya habían antecedentes importantes. No sé escribir, porque puse, en el mundo ya habían antecedentes importantes alrededor del mundo. Pero qué pelotudo. Como relato curioso y estúpido, el primer sufragio femenino se aprobó en Nueva Jersey en 1776, por error, ya que se usó la palabra personas en lugar de hombres. No, me mama eso. Eso es lo que más me gustaba del derecho. ¿Qué es bien estúpido? Cuando la cagaban los legisladores. Sí. Cuando la caga el que imprime el flyer y ya por ley te chingas, como güey. Esos lugares en el mundo en el que todavía cuando sales de prisión te tienen que dar un caballo y una pistola porque nadie se le ocurrió quitar esa ley de la constitución de ese estado. A mí me maman las leyes pendejas, güey. Sí. Hay un video muy popular. Deberíamos hacer un especial de leyes pendejas. Hay un video muy popular de un vato que trata de incumplir todas las leyes pendejas de Londres. Por ejemplo, hay una ley en Londres, en la ciudad, que dice que no puedes correr descalzo
mientras cargas un salmón de manera sospechosa. Entonces este vato se quita los zapatos, trae un salmón y empieza a correr viendo a todos alrededor, güey. Lo que me da risa de eso es como lo que dicen en How I Met Your Mother. Si esa ley está... Es porque pasó algo, güey. Es porque pasó algo. algo. Pasó, güey. Algo pasó, güey. Y claro que me gustaría saber esa historia, pero jamás lo sabremos. Pero en el mundo hay muchas leyes estúpidas. Algún día... En algún especial, un bonus content de los bardos de la historia, tal vez sea ese. El Patreon. Entonces, ese fue el primer antecedente de voto a la mujer. Uh-huh. Obviamente, luego se dieron cuenta los hombres que la cagaron, entre comillas, y dijeron, no, güey, no es cierto. Y lo abolieron. ¿1776? Sí. O sea, justo independencia americana. Sí, o sea, fue un pedo... De que vamos a nacer como un estado igual. No es cierto, nos equivocamos en el copy. Pero lo cabrón es que lo abolieron hasta 1807. O sea, sí fueron como 40 años. El pedo es que yo creo que, o sea, estaba en la ley, pero obviamente yo creo que no se hizo realidad, ¿sabes? Sí, sí, O sí. sea, no creo que ninguna mujer haya votado en ese entonces. Pero podemos considerar como punto de partida del movimiento sufragista la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en 1848, donde alrededor de 70 mujeres significativas y 30 varones, porque supongo que tenían que haber varones porque si no la hacían de pedo, lideradas por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, se reunieron para estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. Alicia Millares, filósofa y escritora femenina, señala en su publicación en la revista Leviatán de 1999 que este documento puede ser considerado como el texto fundacional del feminismo como movimiento social e inicia su reseña señalando: en 1848 se celebró en Seneca Falls, Nueva York, la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. El resultado fue la publicación de la Declaración de Seneca Falls en Seneca Falls. Declaración de los Sentimientos en Seneca Falls. Como ella... Una marca de Seneca Falls. Ajá. Traída a ustedes por Seneca Falls y amigos. Hecha en Seneca Falls. Hecha en Taiwán. Como ellas la llamaron, un documento basado en las declaraciones de independencia. Ellas la llamaron Declaración de Sentimientos, así como los sentimientos de la nación. Simón. Que suena como bien poético, pero en realidad cuando lo lees es bien aburrido. Nadie puede matar a nadie, no tiene que haber religión a menos de que sea católica, y todas las mujeres deben usar faldas. Tenemos a los insurgentes como güeyes súper románticos así. Neta, Sí. sus documentos eran de que Si tienes trigo, no plantes el trigo en el campo de un criollo, porque los criollos tienen el monopolio del trigo. Tú puedes plantar maíz, frijol y habas. América Independiente. Exactamente. No sabemos exactamente cuánto representa eso, porque realmente no sabemos cuánto es el tamaño de América, pero América Independiente. los pinches documentos de Hidalgo así de que Todos en América son libres. Si tú en América lees este tuit y eres esclavo, dile a tu amo que legalmente no te puede retener y vete. Yo siento que ese todos en América son libres de Hidalgo es como él. Güey, tengo depresión. No estés triste, amigo. Güey, es la Oh, gracias, señor cura Hidalgo. Ya, me quito las cadenas y me voy a poner un negocio de unos tacos, güey. unos tacos de suadero. Es la misma mamada de nadie puede privarte de tus posesiones legalmente, así que si alguien se quiere robar, solamente dile que no. Si alguien se quiere robar a sí mismo, Así dile, mismo. pendejo. Dile, Pendejo. no te robes. Capo. En Pero fin, eso, man. volviendo a las Seneca Falls. Sentimientos de la nación, documentos y etcétera, hechos Sí. muy pendejamente por hombres. Probablemente el de las morras estaba más chido. Básicamente estas morras decían, sí, en la independencia de Estados Unidos decimos que todos los hombres son iguales, excepto, obviamente, los esclavos y las mujeres, ¿no? Sí. Entonces estas mujeres decían, ¿cómo es que las mujeres no podemos votar? No podemos presentarnos a elecciones, no podemos tener cargos públicos, no podemos ni siquiera afiliarnos a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Esto fue un punto de partida. Las sufragistas a nivel mundial formaron diferentes asociaciones con el mismo objetivo, pero usando diferentes tácticas. Por ejemplo, las sufragistas británicas se caracterizaban por un tipo de defensa más combativa, por decirlo de alguna manera. Simón. Fueron conocidas como las suffragettes y representaron la lucha radical por el derecho al voto femenino. Una de las suffragettes más famosas fue Emmeline Pankhurst Golden, activista política y líder del movimiento sufragista que ayudó a las mujeres a ganar el derecho a votar en Gran Bretaña. Fundó en 1903 la Women's Social and Political Union, WSPU para las compas. Sus integrantes fueron conocidas con el nombre de suffragettes, defendían el uso de tácticas como el sabotaje,
pintado de grandes construcciones de la ciudad, incendio de comercios y establecimientos públicos o las agresiones a los domicilios privados de destacados miembros del gobierno y el parlamento. Hay una representación que me parece que obviamente va a ser muy superficial, pero que me mama porque justamente ejemplifica cómo las sufragistas, güey, era un movimiento bien punk, güey, machín. El cómo estaban enfrentando el establishment, que es precisamente en la serie esta de Netflix de Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable trata sobre una empresa, tal, pero después se meten en este trip sufragista. Claro. Y me mama ese pedo de cómo, güey, ante la mirada pública seguimos siendo lo que ustedes en sus estereotipos y roles de género quieren que seamos, güey. Ujú. Pero nosotras estamos organizadas para cagarles el palo bien duro, güey. Sí. Y Gran serie Las Chicas del Cable. Un agradecimiento, un abacho a quien me recomendó la serie. Y yo mientras escribía esto no podía evitar sonreír por él. Esas no son formas, chavas. No son formas. Siempre ha existido. Por supuesto que no son formas. O sea, desde 1800 y estas morras en ese entonces se creían que eran radicales. Sí. Y simplemente estaban pidiendo su derecho al voto. ¿Qué es lo que te dice? Cómo en la historia lo que en algún momento se considera profano, lo que se considera ilógico, ahorita, si en México prohibieran el voto a las mujeres, dime si hasta, yo creo que hasta la mujer más conservadora diría, no mamen, no mamen. Claro, es una evolución del tiempo, pero esto siempre nos ha dicho que desde edades antiguas ha habido pendejos. Exacto, y no des por sentado nada, porque así como estas morras les decían que era una pendejada lo que estaban pidiendo, ¿quién quita que lo que ahorita se pide, pues no es una, o sea, no es quién quita, yo, o sea, poniéndome político, yo considero que lo que exige obviamente el movimiento feminista no es una pendejada. Están claramente en su derecho. Sí. Y así como ellas estaban ejerciendo una manera de pedir las cosas, una manera de que se les notara, ahorita es una manera. Sí. Hay diferentes maneras, como vamos a ver, pero todas las maneras son válidas. Muy bien. Fue gracias a estos movimientos que se fue extendiendo la ideología feminista y la lucha por los derechos de la mujer, entre ellos el voto, se fue extendiendo por todo el mundo. Sé que este es un resumen muy vago de la larga historia del movimiento, pero pues van 20 minutos y en realidad este podcast es de lo que pasó en México. Entonces, pues damos fast forward a el papel de la mujer en el porfiriato. Ok. El papel de la mujer en México siempre estuvo relegado a la casa. Ellas salían y mataban ciervos. No, a la casita, ¿no? La crianza de los pinches mocosos castrosos y la vida religiosa, con prácticamente nula participación en la vida pública del país. Durante el periodo porfirista, poco a poco las mujeres se pudieron abrir paso en salones de clase como maestras y en edades tempranas. ¿Por qué? Porque ser maestra se veía como una extensión de ser mamá. Ahora no solo tenían que cuidar a sus pinches mocosos castrosos, sino a los pinches mocosos castrosos de otras personas. Se les daba el papel de ángeles del hogar, ¿no? Eran las madres sociales, así se les veía durante el porfiriato. Pero luego llegó la Revolución Mexicana. Ahí se le da a la mujer un espacio, una circunstancia y una crisis que les permite ingresar a lo público, sin ser socialmente castigadas. ¿Por qué? Porque todos los hombres empezaron a morir. Y además, ¿tú crees que llegaba Pancho Villa y era como, ¿alguien sabe usar un arma? Y levantaban las manos las mujeres y era como, no, pero son mujeres. No, o sea, ¿saben matar a un cabrón? Sí. Simón, pues cáiganle. O sea, que es donde se nació la figura de Tien- la delita. Tienes 2 piernas, así que nadie te tiene que estar cargando y puedes Ajá. disparar una fusca. Jálate. Tienes 2 piernas pero no 2 manos, aún así puedes disparar Sí, una aún así fusca. puedes disparar. Ajá. Yo te enseño. Mientras sepas jalar un gatillo con cualquier extremidad de tu cuerpo, le eres útil a Pancho Villa. Y el mismo Pancho Villa daba el taller de cómo disparar un arma con oreja, muslo, En nariz. realidad, Pancho Villa era una persona bastante inclusiva. No, y era un gimnasta, además. Y era un gimnasta. Te podía enseñar a disparar un arma con el glúteo. Pinches glúteos mamadísimos Sí, de mamá. Pancho Villa. De hecho, por eso era tan cabrón, güey. El güey salía con 5 pistolas porque disparaba pistolas con Sí. todo, güey. Exactamente. Eso tal vez no es cierto. Quizás no, pero... Tal vez Pancho Villa era un culero. No, Pancho Villa era un culero. Sí, no el quizás. Ajá, pero tal vez sí podía disparar una pistola con su trasero. Los registros de esa época Son muy confusos. No hay ningún documento que diga estrictamente que Pancho Villa no puede disparar Ajá. un A revólver ver, con el culo. Amigos de ciencias sociales, si me pueden comprobar que Pancho Villa jamás disparó una pistola con su trasero, les invito la cena. Una peda, sí. Ajá, sí, no tengo tanto dinero.
Las mujeres tuvieron un papel activo durante la guerra, algunas como generales, enfermeras, espías, periodistas y hasta en el proceso antirreeleccionista. La figura de la Adelita está muy infravalorada en el movimiento de revolución, güey. Muy. Es que se fue con otro, güey. El peor es que yo la seguí por tierra y por mar, güey. Por mar, en un buque de guerra. ¿Por tierra? En un tren militar. ¿Y si se fuera con otro? Ya no me sé la canción. Yo tampoco, güey. Me la sabía en primaria, güey. Básicamente las mujeres se politizaron gracias a la Revolución Mexicana. Pero pues tampoco era el momento ideal porque todos estaban matando entre sí y porque no había un gobernante que duraba más de 15 minutos porque los mataban a todos. Hablando de eso, puede ser un pequeño Ajá. spoiler de un capítulo de Los Bardos de la Historia de tal vez dentro de unos 15 a 20 capítulos. Ah, no mames. Pero es que, ahí te va. En algún momento voy a hablar del presidente de 45 minutos, güey. Ah, eso es una muy En algún buena momento, güey. historia. Pero no vas a saber cuándo te va a caer. No, tampoco. Y voy a hacer la pista más ojete porque ya te adelanté. Porque además no me sé su nombre, entonces, o sea, Sí, ¿no? solo sé que hubo presidente de 45 minutos y ahora Sí. también ustedes lo saben. Espérenlo, ¿eh? Ajá. Escuchen cada capítulo hasta que salga y después sigan escuchando, porfa. Ajá, gracias. Pero, pues, como les decía, no era el momento ideal porque había una guerra, había desestabilidad en el país, pero ciertamente, más que los hombres se dieran cuenta, porque los hombres siempre tienen la cabeza metida en el culo, las mujeres se dieron cuenta. Y eso es lo más importante, dijeron, o sea, estamos aquí, matando en nombre de ellos, cuidándolos, liderando sus ejércitos, siendo espías y además cuidando a sus putos hijos asquerosos. Todos chamagosos. Ajá, o sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos? Muy cierto. Luego, en 1917, Venustiano Carranza... Venustano. Venustiano Carranza reúne a un nuevo Congreso Constituyente con la promesa de trasladar los ideales de la revolución a una nueva Carta Magna, siendo uno de los principales ideales la igualdad entre los ciudadanos mexicanos. Esto dio esperanza a que se diera paso a un voto a la mujer. Suena a una... O sea, suena muy sencillo, güey, ese pedo de lo que hizo Venustiano Carranza, güey. Pero fuera de mamada, la constitución que hizo ese cabrón sí Sigue estaba... vigente. O sea, para empezar está tan cabrona que sigue vigente. Ajá, exacto, güey. No, pero O sea, deja ya tú- deberían dejarla morir porque está como zombie porque la han parchado tantas veces que yo creo que... Pero es que ahí te va el pedo, güey. Cosas que aprendí en 15 minutos de derecho. Ok. Está tan bien hecha que es maleable para las actualizaciones, pero los fundamentos siguen vigentes, güey. Que probablemente los fundamentos son todo lo que nos mantiene unidos como mexicanos. Machín, güey. La constitución sí es ese pedo que dice, güey, esto es México, güey. Güey, es que esa constitución son 3 palabras, güey. Igualdad, tierra y libertad. Ujú. Fin, güey. Y eso es México, cabrón. Eso es todo lo que no tenemos. Exactamente, Yo no ¿no? tengo tierras, no Tú- soy mira, igual a este güey porque es más blanco Tú que y yo no somos iguales. ¿No? No. Tú tienes más... alguien tiene más tierras. Alguien tiene más tierra. Y libres no somos, porque vamos a trabajar diario, güey. Así es. Así, Entonces, ¿qué? no sirvió de nada. Venustiano la Carranza es un revolución. pendejo. ¿Qué Carranza? Es un idiota. Qué bueno que lo mataron. Chica tu madre. Tú. Y todos los Carranza. No, pero sí. es Menos una- están suscritos, sí. muy bien. No, además es una muy buena carta magna. El chiste es que la Constitución de 1917 reconoció la igualdad de la mujer con los vatos en las relaciones de trabajo, Muy bien. tal como lo expresó el artículo 123, que dice de esta manera: Échale. a trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexos. Luego se dieron cuenta que estaba mal escrito y lo cambiaron, pues, Pero hasta 1982, ¿no? Sí. Sí, José López Portillo así que... Ah, caray. Ah, hijo. Se me hace que así no se escribe sexos. Pero- Ha de ser con X. Pues X. Quiero... que es algo que recalcamos mucho en los barros de la historia, es no den lo que tienen ahorita por sentado. Esto suena muy fácil, ¿no? Es como, si trabajas lo mismo que otra persona, mereces ganar lo mismo que Ah, esa persona. Pero eso a la fecha sigue sin ser verdad. Eso a la fecha sigue sin ser verdad, pero es más aceptado. En ese entonces fue un putazo. O sea, estamos hablando que en ese entonces existían las tiendas de raya, existía la esclavitud, pero sin decirle esclavitud. El güey. peor de las constituciones y, por ejemplo, de las enmiendas gringas, güey, es que las hicieron como los piratas de Piratas del Caribe hicieron sus leyes, que decía Barbosa, es más una guía que una serie de pasos. Sí, güey, o sea, es como, pero son las leyes que van a fundamentar nuestro estado. No si no quieres. Vamos a ver. ¿Y cómo ha resultado eso, La potencia económica del mundo.
pero tienen racismo. Ok. Por esta época surge una de las primeras figuras feministas pro-sufragio femenino en México. Ujú. Su nombre era Hermila Galindo, quien, Ok. según cuenta la historia, un día caminaba por la plaza de Torreón cuando escuchó un hombre que hablaba de luchar por luchar por un país donde no existiera la pobreza ni las injusticias. Y decidió dedicar su vida al movimiento. De hecho, una historia muy curiosa de Hermila es que eso era durante el Porfiriato, y como estos mítines eran ilegales, estaba prohibido, por ejemplo, reproducirlos, o sea, escribirlos. A Hermila le valió verga. No podías documentarlos de ninguna manera. No podías documentarnos. A Hermila le valió verga y llegó a su casa. Ella no pertenecía al movimiento, llegó a su casa y lo transcribió. Ok. Y años después, creo que fue el hijo, no me acuerdo si de Madero, de Carranza, de alguno de estos revolucionarios, se sorprendió al ver que tenían ese discurso. Porque esta morra le valió pito y fue como, está chido ese discurso. Es De como hecho, encontrarte las escrituras prohibidas. Sí, de hecho, ese movimiento la marcó tanto que tan solo con 15 años se mudaría a la Ciudad de México, donde se unió al Club Liberal Abraham González en 1914. ¿Por qué como gringo? Abraham González. Abraham. En 1914 conocería al mismísimo Venustiano Carranza, a quien dejó sorprendido por su habilidad de oratoria, haciendo que el viejito barbón le pidiera ser su secretaria privada, a lo que ella Ok. obviamente aceptó, porque no mames. Pues es el güey Ah. más... Te iba a decir, es el güey más vergas del país en ese momento, pero es el güey más vergas del país que sigue vivo. Que sigue vivo. Sí, en 1914, o sea, todavía no era la Constitución, seguía vivo Zapata, pero Zapata no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer. Pero Y- sí, pero si le encomendabas a Zapata la Constitución, güey, este país sería un cagadero, güey. Es el problema de ese tipo de líderes, ¿no? Porque vienen desde la buena fe, pero la buena fe no gobierna naciones. La Constitución de Zapata hubiera sido, pues, de cada quien de cada quien es la tierra que quiera, y a partir de aquí, el que se mete en mi tierra lo plomeo. Que es un buen sentimiento, pero en la práctica no No, funciona. a ver, yo no estoy diciendo nada en contra. O sea, la esencia de la lucha zapatista sigue viva, güey. Pero es una utopía. Pero no deja, es una realidad en comunidades muy específicas y una utopía en documentos más amplios, güey. Sí, ok, sí. O sea, tendría que haber un cambio cultural impresionante para que se pudiera Claro. llevar a cabo. Es una realidad en las comunidades zapatistas actuales, pero en comunidades muy pequeñas, donde la neta, yo admiro un chingo lo que hacen No, los pueblos sí, zapatistas, es güey. impresionante, güey. Pero replicarlo a un nivel más masivo está muy cabrón. Sí, no me güey. imagino en la Ciudad de México viviendo como, Ajá, como güey. una zapatista. En San Pedro Garza García, Sí. sí. Mariano Rodríguez, así de que en Instagram, chavos, me unieron a una comunidad caracol. Está bien padre. Hija de la chingada, ¿viste lo de sus historias? Hija de la chingada, Hija de güey. la chingada. La amor- Dejen de votar por gente pendeja, chingada más. No voten, ya, no voten. Sí, sí. Todo lo que le estamos diciendo, ya no lo hagan. Ajá, no voten. La gente votó para que no hagas esto. De tal manera que Hermila viajó por todo el país con Carranza, ayudándolo a fundar clubes revolucionarios en todos los pueblitos y aldeas para difundir la ideología constitucionalista. Así, en 1915 fundó el seminario Mujer Moderna, y al año siguiente participó en el primer congreso feminista del país en Yucatán, donde se Mames. pronunció por la libertad sexual de las mujeres. Güey, esto está bien cabrón. Se pronunció por la libertad en 1915. Güey, escucha, güey, está bien Es lo cabrón. que te iba a preguntar del año, güey. Sí, en 1915. No, güey, escucha. No, güey, es un pedo, güey. No, Escúchame, esta weón. señora está bien cabrón. Escúchame, weón. Ya, pues. En 1915, donde se pronunció por la libertad sexual de las mujeres, siendo una de las frases más escandalosas la siguiente. Esto va entre comillas. Las mujeres tenemos derecho al goce de nuestro cuerpo, a descubrir y disfrutar de los placeres sexuales. Cuentan que varios señores bigotones y sin cuello perdieron la Se conciencia infartaron, como ¿no? por 3 días. No, güey, ¿cómo es? ¿Hermila? Hermila Galindo. Ok, desde un inicio les digo. Este podcast tiene 3 enemigos. Joe DiMaggio, Al Pacino y la Orquesta Filarmónica de Londres. Eso viene de antes, pues, pero... Pero tenemos una heroína hasta el momento. Ujú. Doña Hermila. Hermila. Güey, está en 1915. En México. Ya estás en el top de este podcast. Hablando de eso, güey. Olimpo. Sí. Varios señores bigotones y sin cuello. No mames. No mames. Eres Ca- mi cayeron. modelo, güey. Ujú. Y obviamente Hermila, al enterarse que su jefecito iba a liderar el Congreso Constituyente, aprovechó para enviar un escrito solicitando que dejaran de andar mamando y dieran igualdad a los derechos de la mujer. Esto también lo decía Hermila.
Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, ayuda a los gastos de la comunidad, atiende a las disposiciones del gobierno. Si cometemos un delito, sufrimos las mismas penas y sanciones que los hombres culpados. En resumen, chinga tu madre. Para las obligaciones, la ley considera igual a la mujer y al hombre. ¿Por qué diablos en cuestiones de derechos no gozamos de las mismas concesiones que el varón? Si algo me mama, güey, es cuando evidencias una falla legal de una manera bien simple, güey. Alguien que es muy buena para esto, que ha sido muy criticado últimamente. La iglesia satanista. No, ha sido muy criticado últimamente, que por su manera de expresar y tal, pero Alexandra Ocasio-Cortez, que es una congresswoman en Estados Unidos, que salió en el Met últimamente con su vestido de Tax the Rich y la criticaron de que, pues estás en el Met y la chingada. Esa morra justamente hace este pedo de cuestionar al establishment con preguntas bien básicas y bien sencillas, pero que te hacen decir como, verga, pues estamos bien pendejos, güey. La neta, soy fan. Sí. Sin embargo, no se le otorgó a la mujer sus derechos políticos. Ok, la verdad. El artículo 34 de la Constitución estableció quiénes eran ciudadanos de la República, omitiendo a las mujeres. A continuación, verga, güey, me caga. A continuación, algunas de las declaraciones que se rescatan del Congreso Constituyente con respecto al voto a la mujer. Estas son declaraciones que están así, güey, escritas en la redacción del Congreso Constituyente. Ok. Las mujeres no tienen la necesidad de discutir en círculos públicos, como lo demuestra la falta de movimientos sociales femeninos. El papel de la mujer en la sociedad es el de esposa incondicional y madre abnegada, porque habrían de desgastarse con estos menesteres. No creo que sientan la necesidad de participar en la vida política. Sus intereses están centrados en el hogar y la familia. En conclusión, no les interesa la política y no tendrían por qué votar. ¿Sabes qué es lo que más me caga? Que ese güey no se limpiaba el culo. No, ¿sabes qué es lo que más me caga? Que hay gente en 2021 que sigue pensando así, güey. Sí, lo cual es todavía más triste. O sea, Sí, no es justificable, pero dices, estos señores son de 1917. ¿Qué dices? Estaba de la verga en ese momento, pero uno creería que 100 años de ventaja te iluminaría, Es como, pero sigue habiendo gente pendeja, güey. ¿Tu bisabuelo era un pendejo? Tú no tienes por qué serlo, Exacto. amigo. Exacto. Exacto. Sí, sí. O sea, y perdón, pero a veces hay que darse cuenta que su bisabuelo era un pendejo. Pero por favor, sí. Pero sigo. Hay historiadoras académicas que dicen que realmente el mayor argumento, el de mayor peso, por el que no se le dio el voto a las mujeres, fue porque decían que las mujeres iban a ser influidas por el clero, por los sacerdotes a la hora de votar. Esto era un pensamiento mucho más extendido. De hecho, también leyendo un poquito más, inclusive la misma Hermila estaba a favor de un voto, ¿cómo se dice? Como reducido, porque decía que efectivamente, pero es que ella lo decía desde el sentido de nacemos y ya nos están adoctrinando. Básicamente vivimos tan inmersas en una sociedad machista que si nos dan el voto a todas, o sea, es un poco clasista su pensamiento, pero pues para ese entonces tiene sentido. Estamos tan inmersas en esta sociedad machista que si nos dan el voto a todas, probablemente muchas sin darse cuenta pueden ser maleables. O sea, necesita ser poco a poco y, ella sí decía, implementar mecanismos para liberar el pensamiento de todas las mujeres. Era un poco también egocéntrico porque decía, yo sí pienso más allá, pero bueno, también entiendes la situación, ¿no? Era como dar pasos acá. El chiste es que, pues se dice que uno de los motivos más grandes para no darle el voto a las mujeres desde 1917 fue güey, el tema anticlerical, que también tiene sentido porque desde 1914 se da una de las primeras olas anticlericales en México muy, muy fuertes. Y, pues se creía... Bueno, no se creía, era cierto que las mujeres tenían parte importante en el tema católico. Sí. Sin embargo, esto no detuvo la lucha de Hermila y los frentes feministas, las que consiguieron que en 1917 se cambiara la redacción de la ley electoral. Ahora quedaba de la siguiente manera. Me mama esta ley electoral, güey. Son ciudadanos de la República los varones que, siendo mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad y estar casados o cumplir 21 años. Si son solteros y tienen un modo de honesto vivir. Quedan fuera de esta consideración mujeres, niños y borrachos. Esto es una ley oficial, no es broma. En la ley oficial de 1918 decía que quedan fuera mujeres, niños y borrachos. En la ley oficial, tú y yo no podemos votar. no participábamos, güey. Salud. Salud. 1918.
¿Por qué? Porque esto es una victoria del movimiento feminista, porque al menos ya se reconocía que no se les reconocían derechos. ¿Sí? Al menos decía, ok, Ajá. somos de la verga, ahora todos lo saben. Ajá. Que es como es como el inicio de la lucha. Es como, sí, soy de la verga, pero al menos ya lo admití. Exactamente, está en la ley, en la Carta Magna. Hermina continuaría presente en diversos clubes y grupos luchando por sus derechos. Ahora, pasamos a la década de... ¿Quieres contestar? No. Ok. Pasamos a la década de los 20, cuando en 1922, en las lejanas tierras de Yucatán, es elegido gobernador un tal Felipe Carrillo Puerto. En la hermana República de las Tortas de Lechón. Así es. Ay, qué rico. No, ahí te va. Comercial súper rápido. Si tienen la posibilidad, vayan a Mérida. Sí. No a ningún otro lugar. Yo no he ido, pero sé que está chido. Vayan a Mérida y me preguntarán ¿a qué? A tragar. Ujú. Y ya. Eso sí, decía comida de Mérida. Verga, creo que este capítulo va a quedar largo, pero... Pero me estoy divirtiendo mucho, Pero güey. me estoy divirtiendo mucho. En fin, este señor, Felipe Carrillo Puerto, estaba a favor del voto de la mujer gracias a que su hermana Elvia había participado desde joven en las rebeliones contra el gobierno de Porfirio Díaz y era parte del Partido Socialista Obrero de Yucatán y procuraba que en todos los espacios públicos se hablara de derechos de la mujer. Felipe Carrillo le prometió a su hermana que cuando fuera elegido como gobernador otorgaría el voto a las mujeres, lo cual de hecho sí cumplió. Ok. Hombre de palabra. Hombre de palabra. No tenemos hermanas, pero yo me imagino que si tuviera una hermana, a huevo le cumpliría todo lo que ella me pida, porque las mujeres me dan miedo. Esto fomentó que otros estados se animaran a reconocer que las mujeres también son personas. En años consecuentes, Yucatán, San Luis, Tabasco y Chiapas legalizaron se me hace muy cabrón que hasta la fecha los estados del sur siguen siendo los que más rápido le dan sus derechos a las mujeres. Exacto. Y San Luis, por alguna razón. Como ese pedo hace poquito, bueno, no sé si hace poquito, no estoy tan informado, pero de que el pedo de, ok, sí, podrás tener mucho pinche varo y etcétera, pero Oaxaca va mucho más adelantado que tú en este pedo, güey. Sí. En fin, legalizaron la ciudadanía de las mujeres con voto restringido. Es un primer paso. Es decir, el voto a las mujeres tenía letras chiquitas. Decía de esta manera: deben tener las mujeres más de 30 años de edad, educación básica, moral intachable y estar exentas del clero y la religión. El pedo, güey, es que cómo juzgas la moral intachable. Es Con una un mamada. criterio de Sí, vato, güey. Es una mamada. Y lo más cabrón es que mientras los hombres, ¿sabes cómo le aplica la ley? Es como, ¿tienes pito? Simón. ¿Eres borracho? Sí. ¿Mucho? No tanto. Adelante, puedes votar, güey. En 1923... En todas esas no aplicamos. No. Yo sí tengo pito. No, pero, O sea, eso no se puede considerar pito. ¿qué le vas a sacar? ¿Para enseñar o qué? O sea, Pero ni lo usas. pito activo, güey. Pito activo. Que así dijera la ley. Todos los hombres mayores de 18 años con pito activo. No mamen. Juego League of Legends. Aquel varón que haya sangoloteado la mazacuata en los 10 días antes de votar. No, menos, cabrón. En 1923 tuvo lugar el primer congreso feminista convocado por la Liga Panamericana de Mujeres, sección México, emanado del Congreso de Baltimore, organizado por la Liga de Mujeres Votantes 58. No, esa era la página de donde copié esto. Donde se demandó la igualdad civil para las mujeres y su elección en los cargos administrativos, entre otras cuestiones. Ahí surgió el tema de la manera en que las mujeres participarían en las elecciones de 1924, donde se sabía que Plutarco Elías Calles iba a ganar. ¿Por qué? Porque era el PRI. Porque era el PRI. Sin embargo, Calles no quería hablar de eso, pues él veía en las ligas de mujeres votantes nuevamente una oposición a su política anticlerical, por ese pedo de que asociaban a las mujeres directamente con la religión. De cierta manera, y esto está cabrón, como un grupito específico puede cagarle la fiesta a todos. Calles tuvo razón, porque entre todos los grupos feministas había uno que se llamaba la Unión de Damas Católicas, que ellas también demandaban el voto, pero con un objetivo más específico. Que votaran por el PAN. No, la defensa de los derechos religiosos. Ok. Que como sabemos,
Y para los que no saben, Plutarco Elías Calles sería el cabrón que desataría la guerra cristera. Entonces él traía una fuerte ideología anticatólica. Entonces el hecho de que hubiera un grupo que abiertamente dijera, sí queremos el voto, pero para defender nuestros ideales, lo cual es completamente válido. O sea, es triste, pero sí es cierto. O sea, el voto es para todos, así creas o no en sus ideales. ¿Cuál es la cosa? Es que generalmente esa gente que tiene la cabeza metida en el culo es minoría o quisiéramos que fuera minoría, pero el chiste es que es válido. El fin es que estas mujeres veían el voto como un vehículo para coadyuvar en la educación de las mujeres a fin de que tomaran parte activa en los problemas espirituales de su marido y de sus hijos. Estas eran las señoras católicas, vaya, eran las señoras del pan. Con ello no... La doña copetuda. Sí. Con ello no pretendían cambiar las relaciones de género, sino mantenerlas en un estrecho marco donde las mujeres desempeñaban el papel de moralizadora de la sociedad. Lo cual también está muy cabrón, pues, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ese mismo año, en 1924, se desataría la rebelión de la Huertista, donde serían asesinados varios líderes políticos sociales del país, entre ellos el querido Felipe Carrillo Puerto, lo que llevó a la posterior derogación del voto femenino en Yucatán, posteriormente San Luis y posteriormente San Luis. Dato curioso, a Chiapas le valió verga de la Huerta y en Chiapas es el único estado del país. Chiapas, puedo afirmar sin lugar a dudas que Chiapas es un estado. No, o sea, bueno, sí. Chiapas, lugar donde brilló Salvador Cabañas. Así es. El chiste es que Chiapas es el único estado del país en el que jamás se ha derogado el voto femenino desde que se aprobó. Grande Chiapas. Grande Chiapas. Pero Elvia no se desanimó y debajo del agua continuó con su lucha. Así, en 1927, una vez que también valió verga la rebelión de Huerta, fundó la Liga Orientadora Feminista Socialista, que organizó a trabajadoras de distintas secretarías como Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, que en 1931 se convertiría en la Liga de Acción Femenil. O sea, chíngate eso, güey. Era una liga feminista que traía a las trabajadoras de probablemente los gremios más grandes que existían en el país. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación. Corta esa línea de suplemento. Vale verga todo. Vale verga todo. O sea, de nada sirve tener un Tesla si esos sectores no funcionan, amigo. Pero que históricamente no nada más en México, ¿no? En todo el mundo, como fue justamente... En todo el mundo tenemos que comer. No, pero en todo el mundo, como entramos en la Primera Guerra Mundial, donde mandaban a los hombres, en todo el mundo dependíamos de lo que las mujeres ejercían en las actividades primarias, güey. Sí. Está muy chido, por ejemplo, una de las series que descubrí este año y que me encanta es Peaky Blinders. Ricky Morty. Rick Morty, pero nomás yo la puedo ver porque soy muy listo. No, Peaky Blinders, que en una de sus últimas temporadas hablan de la relación que tiene el movimiento feminista con el movimiento socialista, con los sindicatos. Como los sindicatos también estaban muy metidas las mujeres, que ya se empezaban a meter a las industrias, ya las industrias pesadas, al acero, a la alimentación, a la automotriz. Y obviamente, si los sindicatos peleaban por los derechos de los trabajadores, también estaban un poco a favor de los derechos de la mujer. En los años 30, las mujeres continuaron con la lucha, se organizó la lucha y además pues se empezó a formalizar un poquito más. En 1935, toma fuerza el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que se trataba de una organización diversa, pero que coincidían, digamos, como en la lucha feminista, y más importante, simpatizaban con el Partido Comunista, pero, aún más importante, con el Partido Nacional Revolucionario. Dale, vieja, ¿qué patrocina este podcast? Ajá, el PRI. Demandaron el sufragio y los derechos económicos y laborales de la mujer. Llegaron a tener más de 50,000 afiliadas. A la madre. Estaban cerca y apoyaban al partido reinante. ¿Por qué? Porque resultaba una buena opción apoyar al partido que durante más de 70 años nos iba a gobernar. Sí. Estas señoras traían Intel, güey. Sí. Traían Intel. Mira, hasta el 2000 va a valer verga esto. Entonces, vámonos metiendo acá. Porque realmente no había otro partido. Entonces, era buena idea. Además de que el otro día con nuestro querido amigo Juan, que ya vino a este podcast, sí, tuve una plática bastante extensa. Y si fue extensa, fue como de 3 horas, donde hablamos de los fundamentos que siguen rigiendo a la política mexicana, sobre todo ahorita que está AMLO. Verga, qué pedo que me voy a poner bien denso. Que es el nacional revolucionario,
que el nacional revolucionario es como una mezcla entre la derecha, pero también trae todo este tema izquierdoso que permean estas revoluciones. Entonces es una mezcla rara, ¿no? Entonces, ahorita nos podrá sonar raro, es como que las feministas estaban afiliadas al PRI, pero ese entonces el PNR seguía trayendo como bandera pues la revolución, y la revolución que había hecho cambiar pues traer un orden social a México basado en la igualdad de todos, Claro, güey. en la repartición Porque de las tierras, la en recuperar lo que quote unquote es mexicano. La Revolución Mexicana, gracias por agarrarme la mano para decir esto. La Revolución Mexicana, no nos gusta decirlo históricamente, güey, pero es una revolución muy socialista, güey. Sí, probablemente no es la revolución más socialista que ha habido. porque Tal todos vez se la mataban Revolución entre ellos. Rusa. Pues de hecho es lo que dice, ¿no? Aunque la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX, no se puede considerar una revolución social porque el único ideal social lo traían los zapatistas. Sí. Pero al fin y al cabo, ciertas de las ideas de Zapata sí se metieron acá. Y ciertamente, por ejemplo, desde Madero, como ya lo hemos visto, sí traía ciertas ideas que tenían que ver con un nuevo orden social en el que pues, todos cupiéramos. Entonces eso estaba chido. Y por ende, al PNR, si traía todos estos ideales de igualdad, pues tampoco se veían tan bien si se hacían pendejos ante la mitad de la población de México, que eran las mujeres. Y esta relación tuvo frutos, porque en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas sintió la presión y dijo: las feministas me están respirando aquí, en la nuca. Por lo que presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución y reconocer el voto a las mujeres. La reforma se discutió y aprobó en ambas cámaras de senadores y diputados y en las legislaturas de los estados. Pero para septiembre de 1938, nomás necesitaba, literal, güey, la ley solo necesitaba aparecer en el estúpido diario oficial de la Federación, que sigo sin entender por qué existe. Se me hace muy cagado ese pedo. O sea, es como, ya están las leyes, pero tenemos que avisarle a todo mundo. No vale la pena. Tiene una justificación, pero no vale la pena explicarla, güey. El chiste es que se hicieron bien pendejos. La ley nunca apareció en el diario oficial. Como diría la doctora Elizabeth Cejudo Ramos, coautora del libro Sufragio... Cállate. Coautora del libro del sufragio femenino en México. Y esto lo dijo una doctora, güey. Le dio culo al hijo de su chingada. Ok, no, eso no dijo la doctora, pues. Básicamente la doctora dijo que si Lázaro Cárdenas hubiera querido, las mujeres hubieran votado desde los 40. Pero se cree que se hizo menso porque no quería que hubieran problemas en las elecciones presidenciales de 1940. Pues, volvemos a lo mismo, aún había reservas y dudas sobre los intereses políticos de la mujer, ya que se le seguía ligando mucho al tema de la religión. Y si algo tenía el PNR es que sí estaba a favor de esta separación iglesia-estado, como ya lo vemos en el episodio de Quetzalcóatl, ahí lo explicamos mejor. Entonces, pues no se les da el voto a las mujeres. Entonces Lázaro Cárdenas, pues esa es una manchita que se le queda ahí a su gobierno, a Lázaro Cárdenas. Pero bueno, las mujeres continuaron su participación en la vida pública, ingresaron al campo laboral, los sindicatos y demás organizaciones. Sin embargo, seguía existiendo esta visión de que su primer deber era de ser madres y tutoras, y que, pues, si les quedaba tiempo, podían ser ciudadanas. Bajo esta lógica, medio pendeja, es que Miguel Alemán otorga a las mujeres el voto a nivel municipal. Miguel Alemán, el siguiente presidente de México, según él y su gobierno, es que ellas pudieran votar y ser elegidas a nivel municipal no sería distinto a administrar una casa o una familia. Quería que fueran mamás de toda la pinche comunidad. Puta madre. Aquí un fragmento del discurso de Miguel Alemán. Este es textual. Mujeres, tienen ahora el voto municipal, pero como garantía para la reproducción de la familia. No mames. Les pido no dejar de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, qué horror. la hermana leal y la hija recatada. No mames. Gobernar un municipio es como gobernar una casa un poco más grande, así que de seguro no tendrá ningún problema. Las vamos ¡Soy tan progresista! las vamos a dejar salir, pero te voy a encargar que
te vistas recatada. Oye, date a respetar, la neta. Vamos a ver si vas a llegar a después de la 1. No creo. Si vas a votar, tiene que ser por lo que dice tu marido. Exactamente. Por supuesto. Yo te voy a dejar que votes siempre y cuando lo apruebe tu marido, tu padre y tu hijo más grande. Y yo, Y yo, Y yo el presidente. que soy como el papá de todos. Y al ser el Exactamente. papá, soy superior. Todos son mis hijos. Qué de la verga, ¿no? De la verga, Está de la güey. verga ese puto discurso. O sea, porque también me caga esa idea de que, sí, como somos tan buenos los hombres, les vamos a dar su derecho a las mujeres de votar. Del pito, güey. Es una pendejada, güey. Es más, llegamos a los 50 y para ese entonces México estaba estúpidamente atrasado en dar al voto a la mujer. Alrededor del mundo, gran cantidad de países llevaban años que se había otorgado el voto a la mujer. Por ejemplo, hay todos algunos ejemplos de para los 50, cuando en México todavía no podían votar las mujeres, estos países ya tenían el voto a la mujer. Haití, No mames. China, Costa Rica, Corea del Sur, Argentina, Estados Unidos, Pakistán, No, güey. Japón, Italia, Trinidad y Tobago, No. Venezuela. Güey, mi métrica es... Si algún otro miembro de la CONCACAF dio el voto antes, Si somos Sage le tontos. metió 5 goles y ese país ya tenía votos antes que México, Estamos mal. Estamos mal. Martinica. Entonces, Venezuela, la poderosísima Togo, No. El Salvador, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Chile, Brasil, España, Portugal, Ecuador, Uruguay y hasta Uzbekistán. Todos esos países son los que agarraron más rápido el pedo que nosotros. Entre muchos más, o sea, dejé muchos fuera porque realmente son países bananeros. Porque no sé pronunciarlos. Sí, también hay muchos países que no puedo pronunciar. El chiste es que en México nunca podemos estar a la vanguardia, siempre tenemos que estar 20 años atrás de todos. En ese entonces, para los 50, sale a flote otra figura importante para el movimiento sufragista y que sería determinante para la victoria que estaba por llegar. Su nombre era Amalia de Castillo Ledón, ensayista, dramaturga y activista que fundó la Alianza de Mujeres, quienes presionaron de manera insistente al presidente Ruiz Cortines para que dejara de mamar. Se dice que lo recriminó de frente en un evento político y básicamente le dijo que había prometido en campaña el voto a la mujer y que textualmente no se puede echar para atrás. Así, el 6 de abril de 1952, más de 20,000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para demandar al presidente que les diera su derecho político. Sí, Y continuaron con la presión hasta que el 17 de octubre de 1953, pues no tuvo de otra y les cumplió su promesa y se promulgó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al artículo 54 constitucional, donde se reconoce a hombres y mujeres como ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y obligaciones. El bendito Diario Oficial de la Federación. Así es. Algo bonito es que para ese entonces Hermila Galindo seguía viva. Verga, esto me hace muy feliz, Sí, güey. tenía... De hecho no está tan grande, pero sí estaba grande para la Es que época. sabes que son muy pocas las historias de güeyes y de personas en general que llegaron vivos A y ver- vivas a a ver ver su cómo le- se su cumplía lucha. su lucha, güey. Qué bueno que Hermila sí llegó. Tenías- De verdad, sí estás en el Olimpo de este podcast. Tú estás en el extremo opuesto a Joe DiMaggio. Sí, que chingue su madre Jody Mayo. Chinga tu madre, Joe DiMaggio. Y también Alejandro Magno. Tenía 68 años, seguía viva y logró ver su sueño hecho realidad. Lo más cabrón es que fallecería unos meses después, en marzo del 68. Del 69. Del 54. 2004. Perdón, es que estaba leyendo su edad. No, en marzo de 1954. ¡Ah, soy disléxico! El chiste es que Hermila Bueno, estaba ya viva. murió. Ajá. Estaba viva y luego ya no, pero estuvo viva para ver que cumpliera su lucha. Me gustaría cerrar, digamos, como mi narración con esto que dice ay, perdí el nombre, por acá está. El nombre de la doctora. Por aquí está el nombre de la doctora. Doctor. La doctora Doctor. Elizabeth Sejudo. Ok. Sejudo. Me basé mucho en... De hecho, en este podcast sí voy a poner como todas las fuentes. Obviamente todas son mujeres. Esto dice la doctora en una entrevista que le hacen, que fue donde me basé mucho. Ella dice:
El sufragio femenino en México de 1953 no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Una especie de respiro, porque me parece importante que a la hora de estudiar este asunto del sufragio se vea no solamente la ciudadanía de las mujeres como votantes, sino la ciudadanía de las mujeres como una especie de espacio en construcción, como una especie de concepto más amplio que al menos nos permita decir, bueno, como ciudadana me reconozco poseedora de derechos y me reconozco capaz de pelear por esos derechos. También esto lo comenta la doctora, lo que te puedo decir es que todos los logros, incluyendo el sufragio femenino, la ley de paridad, la ley de derechos a decidir, la tipificación del feminicidio, la instalación de guarderías, todas estas actividades, estos logros que se han reconocido, derechos de la mujer que las benefician en algunas formas, no son concesiones. Son productos de una lucha feminista y son productos de actividades de ruptura y continuidades de resistencia de negociaciones planteadas por mujeres. A mí me parece que está planteando nuevos retos y que está planteando la defensa del cuerpo y que está planteando como una postura feminista fuerte y una lucha en contra de este deber ser impuesto y que yo creo que va a seguir transformándose. Entonces creo que posiblemente esto que hemos construido como historia de las mujeres en México ayude a tener un referente histórico inmediato que anime de alguna manera a este nuevo movimiento feminista, a nuevas generaciones, a luchar contra las imposiciones de la mujer. Y esa fue una breve, muy breve. Y muy localizada. Y muy localizada historia de el voto femenino en México. ¿Cómo te cayó la historia, carnal? Honestamente, este es un podcast en el que no quiero mamar en el cierre porque, más allá de la historia que comentas, que me parece muy pertinente, güey, y la neta te agradezco por la investigación que has hecho, güey, más allá de hablar sobre la historia de lo chingón que han hecho estas morras, creo que no nos toca hablar tanto de ese pedo, nos toca hablar de que tú, yo y los vatos que estemos viendo este video, güey, en ningún momento hemos tenido que atravesar por estas luchas porque vivimos en un privilegio histórico bien cabrón, güey. Creo que nos toca, o sea, no es mamar, pero pues va a sonar bien pendejo, nos toca ponernos en el papel de los pendejos. Sí. De los que decían estas mamadas, ponte a pensar si alguna vez en tu vida pensaste algo así, güey. Y dijiste, no, pues es que el señor bigotón sin cuello tiene razón. Y es como, no. Y honestamente, sin cuello no tenía razón. No se trata de fiscalizar a quienes hayan pensado así, como decir, güey, ¿qué pedo? Porque todos lo hemos hecho, güey. Todos hemos tenido un momento y un comentario y un pensamiento así de pendejo. Y simplemente es una cuestión de darnos cuenta de, güey, todo esto que tú piensas de esta manera es porque socialmente, históricamente así se ha construido. Exacto. Hemos tenido un privilegio histórico muy cabrón. El que tú pienses así es porque tienes la posibilidad de hacerlo. Todas las cosas que damos por hecho es porque tenemos un privilegio histórico para hacerlo. Y cuando se trate de este tema, no nos toca más que, como lo que hizo Sergio, investigar, entender y callar. Sí, exacto. O sea, obviamente esta historia me intriga, me gusta porque no deja de ser historia de México. Claro, güey. Y de una época que además, o sea, tocaste varias épocas, güey, pero creo que la época revolucionaria es algo que como que nomás la hemos tentado por fuera. Ninguno de los dos se ha metido a hablar de Revolución Mexicana. No, porque está bien difícil. Pero la hemos ya los dos tocado así por las aristas, güey. Sí. No, y es que es precisamente eso, o sea, yo quería hablar de este tema porque es un tema que se me hace interesante, pero pues también tienes que reconocer que como es una lucha que no ha acabado. Sí, claro. Tampoco puedes hablar así de cualquier manera. Entonces, obviamente traté de investigar con autoras y traté de investigar con catedráticas que supieran del tema desde una perspectiva feminista. Sí. Pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, yo cuento lo que se dice y no aporto más porque pues por azares del destino, pues nací con una pieza extra. Simón. No la uso mucho, no sirve de mucho. En realidad, no sé para qué está ahí. A veces la pierdo, pero por ese simple hecho, ya tengo muchos más privilegios. Entonces, claro. Es eso, pues. Y la verdad es que es una historia muy entretenida. O sea, más allá de que es una lucha que tiene toda la validez del mundo y que es súper importante. Claro. No, sigue siendo historia. Y conocer históricamente a las morras que la han roto muy cabrón en este trip de la lucha política y que han sido una pieza fundamental para que hoy en día siga habiendo un chingo de morras que la siguen rompiendo bien cabrón, güey, en esa lucha. La neta,
mis respetos, mi admiración total y pues no me queda más que escuchar, güey. Vuelvo a lo que decía al principio. Yo quisiera que aquí hubieran habido mujeres. Sí, obvio. Pero pues volvemos a lo mismo. Yo estoy pedo, es jueves. Sé que todas las personas normales tienen que ir mañana a trabajar. Y tiene cosas mejores que hacer, Y tal tienen vez. cosas mejores que hacer. Pero pues, si en algún momento quieren venir a cotorrear con nosotros y pues obviamente hablar de cosas que ustedes Claro. saben más. No, pues, y ¿sabes qué? cáiganle. No nada más en la historia de las sufragistas, en la historia del voto femenino. Yo estoy seguro de que en todas las historias que hemos contado son incompletas porque las hemos contando desde la perspectiva de dos hombres heterosexuales. O sea, evidentemente, morras que nos estén viendo pueden venir a el capítulo que quieran y van a complementar un chingo el capítulo. Así es. Pues bueno, eso fue todo. Exacto. Em, Es importante el hecho de que estas sufragistas cómo cambiaron la historia, güey, y cómo se han metido. Espérame. Lo voy a hacer, güey, lo voy a hacer. Las sufragistas de este movimiento de finales del siglo XIX y principios del XX marcaron una tendencia para lograr que hoy en día esté en la agenda, no nada más política, sino de comunicación, económica, etcétera. No, espera, te voy a detener. No voy a hacer lo que crees que... Ok. Pero, ojo, este podcast no pierde vigencia. Síganlo comentando, síganlo hablando y síganlo tocando entre morras. No voy a hacer el comercial. Ojalá nos puedan seguir en Lechuvisa. Es lo único que Sí. vamos a decir. Ojalá nos puedan seguir en Chuiza. En fin, nosotros fuimos los bardos de la historia, que les recordamos que si eres un vato, saca tu cabeza del culo. Exactamente. Si Si eres eres una mujer, morra, te quiero mucho. la neta, mis respetos. Y sobre todo a las morras que están metiéndole este trip y que no... Ujú. Y que además están metiéndolo nada más en el trip político. O sea, conocemos personalmente morras que le están metiendo en el trip artístico, empresarial, de medios, etcétera. Que la neta, Ujú. mil respetos. Ojalá vengan por Sí. aquí algún día. Todas las morritas, las queremos mucho. Si quieren venir al podcast, a los invitadas. vatos también, siempre y cuando... No sean pendejos. No sean pendejos. O Y- sea, nosotros también somos pendejos, pero tratamos de ser menos. Ese creo que es el pedo. Exacto. Somos los bardos de historia y les recordamos. Si eres hombre, trata de ser menos pendejo, güey. O sea, es difícil, lo entiendo, pero podemos ser menos pendejos. Creo. Está en nuestra naturaleza ser pendejos. Si no les parece que somos tan pendejos y nos tienen un poco de tolerancia, les invitamos a que sigan este podcast en las redes sociales Sí lo hizo. en las que lo difundimos. En redes sociales estamos en Facebook y en Twitter, además en YouTube como Lechuvisa. En Instagram estamos como Los Bardos de la Historia. Y este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple, en iVoox. También estamos en Amazon, también estamos en Google Podcast. Inaudible. En Audible, y se lo decimos diario, si encuentran una plataforma en la que no estemos, vamos a estar, avísenos y nos metemos. Pero si quieren ver nuestras bonitas caras, nos pueden seguir en YouTube, Lechuvisa, ahí estamos, donde no nada más subimos los capítulos completos, sino algunos clips que pueden compartir con sus amistades. En fin, el que mucho se despide, poco se quiere ir. Nosotros fuimos los bardos de la Vamos a historia. quedarnos otra hora. Lo que pasó con... No, ya, vámonos. Bye.